Cuando pensás en la India, ¿qué tipo de imágenes se te vienen a la mente? Seguramente muchas tengan que ver con su excéntrico estilo de vida o bien su peculiar religión. Pocas personas creerían que este asombroso país es uno de los productores de motocicletas más grandes del planeta. Y es que sí, India produce y mucho, pero no solo en cantidad, sino también en una calidad que hoy cumple con los estándares. Al menos eso creen quienes han apostado en TVS Motor Company, empresa multinacional de motocicletas con sede en Chennai, India. Hoy les queremos hablar sobre todo el detrás de escena de la nada más y nada menos que la tercera compañía de motos más grandes del mundo, Sundaram Clayton, conocida internacionalmente como TVS Motor Company. Se fundó en el año 1962 en el país de Reino Unido, Europa, en colaboración con Clayton Dewandry Holdings. Por aquel entonces, la empresa solo fabricaba frenos, escapes, compresores y varias piezas para automóviles, hasta el año 1978. Donde la misma decidió cambiar de destino a instalar una planta en una pequeña localidad de la India llamada Hosur. En este sitio, la idea era fabricar ciclomotores como parte de su nueva división. Así fue como en el año 1982 nació TVS 50, el primer ciclomotor biplaza de la India. El mismo fue producto de una colaboración técnica con la asombrosa empresa de motos Suzuki. Una vez que la motocicleta fue un éxito, su producción comercial comenzó en el año 1984 y desde allí nunca paró. TVS Motor Company tiene en el mercado modelos exclusivos, veloces y con detalles nunca antes visto en la industria de las motos de la India. Algo que ofrece al país como una seria propuesta para que grandes marcas japonesas instalen sus fábricas ahí. Actualmente TVS Motor Company es la tercera compañía de motocicletas más grande de la India y de todo el mundo. Además, esta empresa es también el tercer fabricante de motocicletas con mayores ingresos en la India y uno de los distribuidores con más éxito a nivel global. Pero la lista de éxitos no termina allí. TVS ocupa el segundo puesto como mayor exportador, haciendo que sus motocicletas estén presentes en más de 60 países y obteniendo ventas anuales de 3 millones de unidades, por lo cual, si hacemos un conteo, podemos decir que hoy por hoy son incontables las personas que tienen al menos un modelo de esta empresa. La publicidad en diferentes eventos deportivos ha ayudado a que esto pase. En el año 2015, TVS se convirtió en la primera marca india en participar en el Rally Dakar. Desde entonces, la demanda ha aumentado, sobre todo por su colaboración estratégica con marcas de primer nivel como BMW. Finalmente, sus ingresos anuales, más que exitosos. Desde el año 2018 hasta ahora, se pudo establecer que obtienen más de 20.000 millones de rupias, o sea, 2.900 millones de dólares. Pensar que todo esto no hubiera sido posible si TV Sundaram Iyengar, un antiguo negociante ferroviario, no se hubiera independizado de la empresa donde trabajaba para fundar su propio negocio en el año 1911. Ahora su familia puede gozar y hacer perdurar un legado inquebrantable. Pero TVS Motor Company no es la única perla que brilla en este excéntrico país, pues también hay otras que valen la pena mencionar. Y es que sí, desde hace unos cuantos años que las ventas de motos en India se han disparado a tal punto que se ha convertido en un país líder a nivel mundial. Los fabricantes de diferentes empresas planean sus lanzamientos mundiales teniendo en cuenta cómo funciona el mercado indio y sus particularidades. De esta forma es que se generan diferentes modelos, todo a partir de sus tendencias y comodidades. Desde el año 2019, que India vende incluso más motocicletas que China, desplazando en cierta forma a la líder y madre en este rubro. Y aunque la pandemia ha afectado al mercado, no se comparan con sus ganancias. Marcas como Royal Enfield y Bajaj Auto han atraído nuevos clientes que buscan tradición y elegancia, pero también innovación y versatilidad. Royal Enfield, sabemos que de británicas hace 75 años no tiene nada. Por un lado, ya es una de las marcas indias más reconocidas en el entorno. Fundada en el año 1901, esta empresa tiene una exitosa trayectoria en la fabricación de motocicletas. Su enfoque se centra en la producción de motos de estilo clásico y vintage, pues buscan respetar la tradición y elegancia típica del país. Sus modelos más icónicos son la Bullet y la Classic, dos tipos de motos que se caracterizan por su diseño retro y rendimiento confiable. Estas han sido reconocidas a nivel internacional, lo que ha aumentado la demanda de la empresa en varios continentes, incluyendo Europa y América. Bajaj, por otro lado, es la fiel imagen de innovación y versatilidad.
Fundada en el año 1945, esta empresa también se destaca como uno de los principales fabricantes de motocicletas en la India, pero también como una pionera en el desarrollo de tecnologías avanzadas en el sector. Por ejemplo, fue una de las primeras empresas en la India en introducir motos con inyección de combustible, lo que mejoró no solo el rendimiento, sino también la eficiencia en sus vehículos. Además de innovación, Bajaj Auto también es importante por su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado. La marca ha lanzado modelos específicos como las motos deportivas, las motos de calle y las motos de aventura. Esto le ha permitido a la marca expandirse a nivel internacional. Como verán, el crecimiento y éxito de marcas como Royal Enfield y Bajaj Auto y TVS Motor Company en el mercado global ha demostrado la calidad y la competitividad de las motos indias. Gracias a su arduo trabajo, estas marcas han ganado reconocimiento por su diseño, rendimiento y relación precio-calidad. Eso y sin mencionar que su desempeño ha generado que no solo expandan su red de distribución, sino que también mejoren su atención y servicio al cliente, permitiéndoles tener un mayor acceso a clientes y consumidores de diferentes partes del mundo. Con un enfoque en la tradición, la elegancia, la innovación y la versatilidad, las marcas indias continúan expandiéndose y ganando seguidores en diferentes países. Su éxito es solo un reflejo de una dedicación trabajada por años y que nunca va a parar. En conclusión, las motos indias ya están instaladas en todo el mundo y solo un loco sería capaz de sacarlas de su vidriera. ¿Y vos sabías toda esta info sobre el mercado de las motos de India? ¿Qué tipo de moto soñás tener? Déjanos tu respuesta. Por nuestra parte nos despedimos hasta el próximo video. ¡Chao a todos!